propio Tribunal Supremo intentar unificar las sentencias y del propio Consejo General del Poder Judicial hay una tarea muy importante para determinar, porque muchas veces las sentencias también tienen que ser, una vez emitidas, tienen que ser evaluadas por la sociedad y deben de corresponder a lo que la sociedad debe entender como justo. Yo eso no lo puedo decir, pero sí que tengo que decir que muchas veces hay que conocer el caso concreto para poder determinar que son diferentes en distintas resoluciones y por qué. Por allí teníamos un señor junto a la columna, muy rápidamente. Buenos días, se oye, ¿no? Muy brevemente, me voy a ahorrar las introducciones porque hay mucha gente que quiere preguntar. 3 preguntas muy breves al magistrado. Bueno, pues que son tan cortitas. Vamos a ver, en cuanto al magistrado, ¿está usted de acuerdo? Usted dice que avala, se ha encantado con la ley de violencia de género. ¿Estaría usted dispuesto o está usted de acuerdo con que se extienda a otros colectivos esa defensa de la mujer que existe hoy? Por ejemplo, que se proteja una violencia intrafamiliar, por ejemplo, un nieto que la ejerce sobre un abuelo, una señora que la ejerce sobre otra señora, porque esto se está poniendo ahora sobre la mesa. Y en cuanto a señor Aznar, los medios, la ética, vamos a ver, mucha gente está teniendo el desahogo de WhatsApp cuando ve que los medios de comunicación no cumplen con su obligación de informar verazmente. Porque, por ejemplo, se está advirtiendo cómo cuando las manadas son de musulmanes, pues no se dice absolutamente nada. Pero cuando son de 4 desgraciados y algo más, que se despachan a gusto en Navarra los Sanfermines, pues lo tenemos hasta en la sopa. Y respecto a usted, señor Arroyo, se ha planteado si la blanca fuera asesinada en Kenia, en Congo o en un país mucho más occidentalizado como Sudáfrica, ¿qué importancia le darían los medios a esa víctima? Es decir, es que tenemos también que ver las cosas de otra perspectiva para entender las cosas y no siempre estar victimizando lo que quiere que le diga. Que continuar con el debate y ahora sí a usted le pregunto entonces más agilidad. Bueno, pues yo soy también, voy a ser telegráfico. Una cosa, la violencia de género. La violencia de género es cuando el sujeto pasivo, digamos, el objeto del delito es una mujer, por el mero hecho de ser mujer, y hay una intención de humillar y degradar a esa mujer. Por lo tanto, eso es violencia de género. Vayamos a hablar de otro tipo de violencia. Hagamos otra ley de violencia familiar, de violencia intrafamiliar, en el cual protejamos, que hay que proteger a los hijos que agreden a los padres, a los ancianos que se incluyen o se meten en residencias y ahí mueren sin que nadie les haga ni caso. A lo mejor agresiones de padres a hijos, de hermanos, de mujer a mujer, de mujer a hombre. Eso es otra cuestión. Y eso debe ser objeto de otra ley, en la cual las víctimas deben ser objeto de igual protección. Pero no, desde mi punto de vista, frivolicemos. Hay delitos en los cuales el delincuente agrede a la mujer por el mero hecho de ser mujer y por humillarla y destrozarla anímicamente. Y eso yo le puedo garantizar que existe. Existe este tipo de personas y deben ser, por tanto, objeto de una protección especial esas mujeres. No podemos tolerar que haya todos los días las agresiones que existen a las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Y se lo digo con total convencimiento. Siguiendo con lo que tú decías, yo creo que parte del público ha visto o ha percibido esa sensación de que los medios de comunicación están sometidos a una lógica muy de show, muy de intereses, y especialmente entre la gente joven, pues está claro que han migrado a las nuevas tecnologías en un intento de encontrar ahí la veracidad que no se encontraba en los medios tradicionales. Pero lo que nos estamos dando cuenta es que esto casi es peor, porque en los medios tradicionales pues puede haber intentos de mediatización estratégica, pero en el otro lado hay al menos la esperanza de que haya profesionales con un cierto criterio ético, pero en las redes no hay. Y entonces lo que de algún modo se monte estratégicamente le llega directamente al público, con lo cual el problema se ha acentuado. Entonces, en este sentido, lo que precisamente han hecho la llegada de las nuevas tecnologías, yo creo que es reivindicar un poco la función del periodista, la función crítica y la función de filtro con arreglo a determinados criterios profesionales. Vamos a ver si están atentos a este llamado y aprovechar la ocasión para recuperar esa parte de prestigio que se ha perdido. Vamos a ver los próximos años.
Yo es que perdón, pero no entendí del todo la pregunta. Una mujer, no es porque lo diga yo, insisto, hay una buena entrada en Wikipedia, por ejemplo, si quieren verla con buenas referencias académicas. Lo que quiero explicar con ese síndrome de la mujer blanca, joven, desaparecida, es que hay casos que despiertan la atención de los medios de comunicación en Estados Unidos y en Europa, porque son sociedades similares. No sé en Sudáfrica lo que pasaría, sospecho que sería parecido, o incluso peor, digamos, ¿no? En Estados Unidos, como hay mujeres que desaparecen teniendo 60 años, siendo afroamericanas y de extracción baja, y no tienen la misma atención que tiene una. Esto es así y ya está, no pasa nada, no hay ninguna carga ideológica en lo que estoy diciendo. Aunque me cuele en la segunda de las preguntas, eso pasa también con la historia de la manada. La historia de la manada sucede en verano. Parece una tontería, pero no lo es. En verano las historias se extienden más porque hay menos información política. Fue de hecho en San Fermín, ¿no? En julio y tal, hay menos información política. Entonces, pues, resulta que si se produce en verano, la historia tiene más interés que si sucede en noviembre. Por dar un ejemplo, esto no hay ideología detrás ni nada parecido. Y da la casualidad, se produce la circunstancia de que hay 5 maromos, y describo, digamos, de manera más o menos gráfica, 5 tipos, de los cuales además uno es guardia civil, el otro es militar, etcétera, y además se da la circunstancia de que van en camiseta con gafas negras y en plan, chulito por la calle, por decirlo de manera gráfica y con todo respeto, por supuesto, hacia los acusados, ¿no? Y agreden a una chavala, que como establece la sentencia, en fin, no voy a describirla porque son tempranas horas de la mañana del sábado, ¿no? Pero en fin, que la violan y que se quedan con su teléfono, etcétera. Si hubieran sido 5 musulmanes, y perdón, pero es usted quien ha planteado, ha dicho, si no me equivoco, ha dicho musulmanes, pues no sé qué quiere usted decir. Hubieran sido musulmanes como si hubieran sido legionarios de Cristo. No sé, nadie entra a valorar cuál es la religión de estos señores. Si lo que usted quiere decir es si son 5 magrebíes, yo le garantizo a usted que la historia habría tenido la misma repercusión o quizá 5 veces más. Pero bueno, lo que ustedes digan. Yo se lo digo, yo no voy a entrar, se puede imaginar que yo no voy a entrar, cada cual que piense lo que quiera, cada cual lleva, permítame, cada cual lleva su carga ideológica y a mí me parece muy bien. Yo les digo, por favor, respetamos el turno de palabras. Yo les digo que desde el punto de vista estrictamente técnico, es decir, qué fuerza puede tener una historia en los medios de comunicación, yo les digo que si hay 5 magrebíes que violan a una chica en San Fermín, aquello es indiscutiblemente noticioso. Otra cosa es que ustedes digan, no, se ocultaría, no sería lo mismo, vendría el buenismo de Zapatero. Bueno, ustedes digan lo que quieran. Yo les digo que tendría evidentemente muchísima repercusión. Y por tanto, yo no voy a entrar en si como los tipos son, no voy a entrar en debates ahora de derecha y de izquierda. Estoy en un debate estrictamente técnico. Por supuesto que habría mucho debate social, tanto en un caso como en otro. Y si hubieran sido, y si mañana hubiera 5 chicas, cosa absolutamente inaudita, que violaran a un chico, sencillamente por la extrañeza del caso, también habría atención pública. Lo que quiero decir es que estamos sometidos a criterios que tienen que ver con la fuerza enorme de las historias y cómo luego estas historias son captadas también por las ideologías de unos, de otros y cómo juegan en los medios de comunicación. Sencillamente, yo les quiero que hagan ustedes ahora un paréntesis sobre su ideología, ya saben cuál es la mía y yo sospecho cuál es la de algunos de los que me preguntan, pero hagamos abstracción de eso, por favor, estamos en un debate técnico y yo solo trato de reflejar cuál es la fuerza de esas historias y cómo esas historias están claramente afectadas por criterios que no siempre tienen que ver con la supuesta objetividad de los hechos ni de los tribunales que los juzgan. No, sé que hay
muchísimas personas que estarían, bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a tomar un café, pueden charlar con los ponentes y compartir ideas y expresar opiniones. Seguimos después en la segunda mesa. Les agradezco de verdad a nuestro ponente Fernando de Rosa Guarda, Luis Arroyo, porque nos han dado, yo creo que una visión caleidoscópica estupenda sobre todo esto y han generado debate que es de lo que se trata. Lo continuamos ahora de manera más informal. Gracias.